Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es nuestro primer programa del canal Una antropóloga en la diáspora y la idea es que sea un grupo de estudio, un grupo virtual de estudio en donde desde la ciencia, particularmente desde la antropología y también desde los pensamientos filosóficos, la literatura y el arte, podamos pensar en los diferentes judaísmos que existieron y existen, pero en principio vamos a hacernos una pregunta antropológica vinculada con la época antigua, con la antigüedad. ¿Y qué es la antigüedad? Porque a nosotros nos puede parecer que la civilización judía, la cultura judía más antigua, la época de los patriarcas, es muy antigua y de hecho para el continente americano, por ejemplo, por lo que sabemos de historia escrita, lo es. Pero no lo es para otros pueblos como Egipto, por ejemplo. Entonces, a mí me parece pertinente que en este canal la pregunta gire en torno a por qué no estudiamos la antigüedad, salvo que seamos historiadores antiguos y nos dediquemos así tipo frikis a filólogos. Pero ¿por qué la antropología actual, las ciencias sociales, no hablan de la antigüedad? Y particularmente, ¿por qué la antropología no habla de la antigüedad? Pareciera ser que la antropología no quiere hablar de su propio pasado. Porque a nosotros nos enseñan en el colegio que el pasado de nuestra civilización occidental empezó en Grecia y continuó en Roma. Y nadie se detiene en la tercera pata, que es Jerusalén. Entonces, un poco es también completar esa tercera pata, y para eso no tenemos más remedio que hablar de judaísmo. Y vamos a entender al judaísmo y a los judaísmos, ¿sí?, como expresiones culturales, como formas de vida. Todos los seres humanos, todos los grupos humanos, todas las sociedades, tenemos a la cultura como herramienta universal de adaptación al entorno. Claro que cada grupo moldea su cultura según sus experiencias, sus vivencias, su geografía, su tiempo. Y entonces lo que nos toca ahora es el tiempo de la antigüedad. Hacer una antropología de la antigüedad. Y para eso tengo un invitado muy especial, porque hoy, el día de hoy, vamos a inaugurar el canal con este programa que veníamos anunciando de judaísmos del Segundo Templo. Para eso lo tenemos de invitado a Andrés Acevedo, divulgador de su canal en YouTube, Torá en el Jardín, se los recomiendo, muy bueno, un análisis espectacular, un estudioso del judaísmo. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Anita, por invitarme a tu primer programa, tu primer podcast y éxito de aquí en adelante para tu canal. Muchas gracias. Así que bueno, nada, acá quería hacerte parte, porque sé que vos también sos un gran estudioso de la época del Segundo Templo. Entonces, por ahí, la idea era que compartiéramos en un diálogo ameno esta época tan fascinante de la que en los círculos religiosos poco se habla, quizás sí sea una época importante para la academia. Pero como decía en la introducción, Andrés, también a la academia de ciertos círculos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno va a estudiar antropología, sociología, filosofía y nadie se detiene, uno no tiene este tipo de materias, ¿no? Salvo que se Sí, ponga a estudiar de rabino. concretamente. Bueno, el periodo de hoy día que vamos a estar conversando de la época del Segundo Templo o época intertestamentaria, se conoce por ambos nombres, aunque en lo personal me gusta más época del Segundo Templo, la cual abarca aproximadamente del siglo IV, siglo III antes de la era común, hasta la destrucción del templo, del Segundo Templo, en el año 70 por Vespasiano. Es un periodo bastante largo, de 400 años aproximadamente, que básicamente es la base del judaísmo rabínico, la base también del cristianismo.
no se puede entender ambas religiones sin entender este periodo que es sumamente álgido, de mucha literatura, de mucho reescribir, de mucho de reinterpretar textos, y sacar nueva literatura, la cual vendría siendo, digamos, el inicio o el génesis de la exégesis por excelencia a los textos que ellos van a considerar sagrados o inspirados según su propia cosmovisión de mundo, o al menos lo que ellos tienen como textos sagrados, que no necesariamente tiene relación con lo que conocemos al día de hoy como canon del Tanaj o Biblias cristianas. Ellos no conocen ese tipo de corpus porque todavía no existe, se está recién construyendo. Por eso yo le digo que es la génesis de la interpretación, la génesis de la exégesis rabínica o cristiana. Pero para entender todo ese fenómeno hay que entender todo este desarrollo que se da en este periodo del Segundo Templo. Muchas personas piensan que en este periodo, teológicamente hablando, Dios no hizo nada con el pueblo de Israel. Como que hubo un silencio de 400 años y eso no es real. Ya en el Talmud está relatado que también hubo un periodo de cese de la profecía o de la función de como profeta per se, por tanto Dios tampoco se comunicó y pasó la profecía al estudio de la Torá. Pero eso es parte de lo que va a instaurar el judaísmo rabínico ya en la época talmúdica. Estamos hablando del siglo II en adelante, cuando se da el Claro, muy inicio tardío. a la reacción de la Mishnah por Yehuda Hanesi, ¿no es cierto? Con gracia también al famoso concilio de Yamne o Yamnia, dependiendo cómo esté la traducción, liderada por Yohanan Ben Zakkai. Por Aunque en Bensacay, realidad exactamente. se da mucho más el corpus en las academias de Babilonia o en Persia, los que es Pubenvita o Bagdad, etcétera. Pero antes de llegar a eso, primero hay que entender lo anterior, lo que sucedió en Alejandría, qué sucedió en las comunidades de Babilonia, en la época del Imperio Sasánida, del Imperio Parto, lo que es todo lo que es Persia, qué sucedió en Roma, qué sucedía con las comunidades, qué sucedía en la región de Judea precisamente, cómo se iba desarrollando el intelecto, cómo se iba desarrollando escritura y, como vuelvo y repito, la exégesis que empiezan a marcar la diferencia y el nacimiento de sectas. Exactamente, porque aparte es, como vos bien decías, esta época, la del Segundo Templo, encima es una época muy vasta, 600, 700 años, entonces es una época muy vasta. Y a la vez es una época muy rica y como vos bien decías, es la matriz, sin la cual no podemos entender ni al judaísmo rabínico ni al surgimiento del cristianismo. Y además, porque esto un poco también para dejarlo claro acá en el canal, todo lo que está comentando Andrés es un desarrollo que se va haciendo en el tiempo sobre textos que a medida que fue avanzando el conocimiento científico se empezaron también a mirar de otra manera. Es decir, acá en este canal la idea es tratar la literatura bíblica, ¿sí? También como literatura y como herramienta, como fuente histórica, antropológica, para tratar de entender cómo vivían esas personas. Como bien decías vos, ¿qué hacían? O sea, digamos, ¿qué se detuvo el tiempo? ¿No había personas? ¿Qué pasó? No, no es así, y es todo lo contrario. Es una matriz muy rica, muy compleja, con un judaísmo muy variado, y aparte es una época, yo diría, axial en el sentido en que realmente se van a empezar a armar estos corpus de escritos, ¿no, Andrés? Correcto. Se va a dar inicio aproximadamente a finales del siglo V, inicio de empezar a redactar los libros que conocemos al día de hoy, empezando por el Devarim o el Deuteronomio, luego el Génesis y luego la tradición rabínica le va a dar un orden de quién pudo haber escrito. La mayoría, según la tradición rabínica, va a decir que fue la Knesset Agedolá o la famosa Gran Asamblea, que fue instaurada en su momento por liderazgo de Ezra y Nehemías, en esa Claro, época, cuando se empieza a redactar los libros y que el mismo libro de Esdras y el mismo libro de Nehemías te da esa idea cuando ellos encuentran un rollo que
los especialistas todos dicen que es el libro del Deuteronomio, y se encuentra con la festividad de Sukkot, la cual ellos encuentran un desarrollo que no se había dado, o una festividad que no se había celebrado desde la época de Josué, bastante tiempo. En comparación, si lo queremos llevar de manera histórica de Josué a Esdras, son muchos siglos. Lo mismo va a suceder con lo que se va a conocer también a finales del siglo V, con la reforma deuteronomista o la reforma de Josías o el rey Eshteahu. Que es lo mismo, se encuentra nuevamente con la misma historia, pero ahora con Pesaj o la Pascua, la cual el mismo texto va a decir que no la celebraban desde la época de los jueces. También bastante largo. Entonces, con estos dos antecedentes nos damos cuenta que ni el rey David, ni el rey Salomón, ni los siguientes reyes conocieron tal festividad, o al menos no la celebraron. ¿Por cuáles motivos no los conocemos? Posiblemente porque no conocían, en este caso, la festividad, o simplemente no se había escrito o no se había observado por desconocimiento del texto o de la festividad en sí, que todavía no se había instaurado realmente. Que son los vacíos que son los vacíos que generalmente deja la historia y el relato. Por tanto, ya del siglo V en adelante se empieza a escribir los primeros libros, y ya en el siglo IV se empieza a tomar forma lo que vamos a conocer posteriormente como monoteísmo. El monoteísmo en sí, en los textos bíblicos, no es claro, es bastante ambiguo. En el texto bíblico podemos encontrar monolatría como enoteísmo y politeísmo. Hay distintas visiones, distintas historias, dependiendo en la circunstancia o tiempo. Tenemos lecturas politeístas, lecturas monolátricas y lecturas enoteístas. Sí, incluso vinculadas con diferentes regiones. Diferentes regiones, diferentes épocas. También, ¿no? Podemos ver eso. Acá lamentablemente las traducciones no ayudan mucho, ya que en el hebreo se pueden detectar nombres de otras deidades claramente en el hebreo, que son parte del panteón al cual se le rendía culto en la región de Canaán, que están mencionados acá en su gran mayoría, como el dios de la peste, el dios de ciertas enfermedades, que en el español la traducen como lo tenemos al día de hoy, pero en su época están nombrados con el nombre de las deidades de la época. Exacto. Y esa deidad podía ser un atributo o podía ser una deidad diferente. Acá aprovecho un punto. Ese queda a materia de estudio. Algunos van a decir que sí, en realidad Israel sí adoraba o sí creía en este tipo de deidades, como por ejemplo deidades de enfermedades o deidades que producen ira, o en realidad lo estaban ocupando como un nombre arquetipo, como el dios Mot, y todos sabemos que en hebreo Mot o Mut es muerte. Es muerte. Pero Mot o Mut es un dios de la muerte del panteón cananeo. Entonces, en la investigación que da ahí, bueno, ¿están haciendo relación a esta deidad o están ocupando simplemente el nombre como para poder identificar un suceso natural que nos pasa a todos? Un ejemplo podría ser como lo hacemos al día de hoy con lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que básicamente son las deidades del panteón greco-romano, pero no hacemos ningún tipo de adoración, pero la deidad funciona distinto. Bueno, eso va a ir cambiando con el inicio de la época del Segundo Templo. Muchas de estas deidades son bajadas de categoría y se van a transformar después en lo que se conocen como demonios o espíritus malignos. Por ángeles y demonios. Ángeles y demonios, obviamente por influencia también persa y el zoroastrismo de la época con cual el pueblo de Israel está conviviendo. Entonces, bueno, eso es muy importante, pensar siempre que Israel, que la cultura judía, que los judaísmos, así como otras expresiones culturales, no son puras. Las culturas, por definición, no son puras. El ser humano nunca vivió aislado. Los grupos siempre tuvieron contacto, para bien o para mal, con otros grupos. Entonces, como dice el doctor Reutemann, si Israel no se desarrolló en la Luna, porque ninguna cultura se desarrolló en la Luna. Entonces, ese mestizaje cultural, como bien nombrabas vos recién un ejemplo de cómo usamos los días en relación a imágenes romanas, no es que uno adore a Venus por el viernes, sino que, digamos, son costumbres culturales que tienen que ver con mestizajes de mucho tiempo, que se van entretejiendo
Y que entonces en todo caso hay que ser muy cuidadosos a la hora, aparte cuando hablamos de textos que suponen el estudio de una cosmovisión muy antigua. Sí, correcto. Siempre y nunca hay que generar históricamente anacronismos Exacto. históricos de cómo nosotros al día de hoy entendemos los textos o entendemos la historia, base como ellos entendían su mundo. Muchas veces se comete ese error anacrónico, este famoso anacronismo histórico, de intentar forzar nuestra visión e instaurarla en el texto en este Exacto. caso del Tanakh. Eso no se debe hacer. El texto se debe entender en base en la época que se escribió. De ahí nosotros podemos comprender mejor el texto. Entonces, lo que yo mencionaba, porque nosotros decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, qué sé yo, en la antigüedad no necesariamente debe entenderse de esa misma manera, porque nosotros al siglo XXI entendemos religión y Estado generalmente por separado, ¿no es cierto? De cómo se mueve un día. Pero en la antigüedad no funciona así. Entonces, por eso el estudio es un poco complejo. Me han dicho, pero Andrés, estás diciendo que Moisés y todo lo demás no existió. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que para el mundo judío, Moisés es el profeta más grande y el principal, Moshe Rabenu, por eso le decimos Moshe Rabenu. Pero es parte de nuestra tradición como pueblo en la cual nos entrega una identidad. Si yo hablo de manera histórica, yo no tengo como comprobar que Moisés existió, ni el Éxodo, ni nada de lo que hay hacia atrás. Lo aceptamos porque es parte de nuestra tradición, la cual nos entrega una identidad como pueblo. Yo en esa parte, si la persona quiere creer o no en el relato, no hay ningún problema. Lo que tienen que entender es que cuando se analizan los textos a través de la historia o a través de la antropología, se tienen que entender en otro contexto. Entonces, en este proceso que lleva el mundo judío hasta la época de Esdras, cuando empiezan todas las revoluciones y la forma de reinterpretar y entender los textos, hay que entender que Esdras ya viene con una cosmovisión o aprendizaje desde Babilonia, por lo cual va a traer nuevas herramientas para entender los textos o nuevas herramientas para reinterpretar los textos, sabiendo la complicación que puede tener en este caso lo que se va a conocer posteriormente como politeísmo, que es una palabra que adquirimos gracias a Filón más adelante. Claro. Y hace una reinterpretación de los textos. Gracias a Esdras se va a democratizar el conocimiento de la Torá. La Torá estaba capturada de alguna manera por una élite llamada Kohanim, los sacerdotes, los levitas, lo cual ellos tenían la obligación de enseñar al resto de la población el conocimiento, cosa que no se hizo. Eso está claro en el texto bíblico. Lo que hace es democratiza el conocimiento, es decir, va a crear los primeros profesores que van a ser los antepasados de los rabinos, donde él va a designar cualquier persona que tuviera la capacidad de leer un texto, era una persona que tenía, en este caso, la facultad de poder enseñar, de transmitir. Esto lo podemos ver en el Nehemías capítulo 9, donde se fabrica un altillo, sube, en este caso, Esdras a leer el rollo de la ley, luego la otra persona escucha lo que se está leyendo, luego lo traduce al arameo para que el pueblo, que ya no habla hebreo, habla arameo, pueda entender lo que se está diciendo y a su vez interpreta el texto, cosa que antes no había sucedido. Entonces vuelvo y repito, se leía el texto en hebreo, se traducía al arameo oralmente y luego se explicaba se explicaba al pueblo el texto. Es lo que va a dar forma después lo que se va a conocer como Targum o la interpretación del arameo de un texto. Aquí van a hacer lo que es la famosa tradición oral, la Torah Shebal Pes, le quieren decir. Hay que tener también muy en cuenta que también en esta época del Segundo Templo, la mayoría de la gente hablaba arameo, salvo en Jerusalén y con respecto a la liturgia, el pueblo hablaba arameo. Digamos, Era la misma lengua de élite todo el mundo. Exacto, era la lengua de todo el mundo. Incluso hasta los griegos y romanos tuvieron que, por lo menos de oída, Claro, que el
El arameo es una lengua muy antigua, ya viene de la época de los acadios, que el arameo se transformó en Exacto. la lengua internacional, y el arameo se habló hasta muy entrado en la antigüedad tardía. Eh, el arameo se volvió sumamente importante para poder explicar la Torah en este caso. Entonces, digamos que es como la antesala de una traducción. Van a ser una figura conocida como el Beturgeman. El Beturgeman se va a transformar en la persona que escucha, traduce e interpreta. Una exégesis, hace una Correcto. exégesis Una y una exégesis del explicación texto. oral. Claro. Correcto. Para explicar pasajes complejos que tienen vacíos o que no se pueden entender porque la gente obviamente no tiene educación. No, Muchos no, bueno, piensan que que la gente tenía eso, por educación. supuesto. No eran Ujú. muchos los que sabían leer, por eso mismo Es la los gran eligieron. minoría, sabía leer, siempre era una élite. Por eso cuando Exacto, se llevan a la diáspora de la región de Judea, al pueblo de Israel, se llevan a la élite, a la casta, a la parte exacto. adinerada o a los sacerdotes o las personas que pertenecían a la corte del rey. El vulgo, el pueblo, se va a quedar, o el campesinado se va a quedar en la tierra. Es una de las cosas que le va a pasar a Esdras. En el mismo libro está relatado. Él vuelve y encuentra una gran multitud de gente mezclada y le una especie de limpieza étnica y hace que se separen las parejas Bastante. para poder restaurar el pueblo y evitar algún tipo de idolatría. Esa es la primera vez en la historia del mundo ya israelita o judío donde la idolatría o el paganismo o la adoración de muchos dioses empieza a quedar afuera. Porque gracias al mismo estudio sistemático que Ezra va a traer de Babilonia. Ujú. Ahora, y del mundo persa, porque Ciro es el que manda a hacer el edicto para que puedan volver. Pero por eso esta forma de ir estudiando y de ir organizando la información para después estructurar los textos, es algo que se cranea en Babilonia un poco, porque Correcto, ya la élite sacerdotal estaba allá. correcto. Es allá donde adquieren el conocimiento de cómo estructurar un texto de manera, eh, de una manera que se pueda reproducir. Lo que va a hacer Ezra también con Nehemías al democratizar la Torah y llevar el conocimiento al pueblo y sacarle un poco de la elite y que gente del pueblo la pueda leer y liderar, va a dar el nacimiento a lo que ya mencioné anteriormente, la Knesset Agedolá, un grupo de 120 sabios esparcidos por la región de Judea, los cuales van a estar a cargo de llevar juicios y también la enseñanza que posteriormente va a dar nacimiento al Beit Midrash o a la sinagoga, tiempo después, lugares Exacto. de reunión para poder estudiar. Ahora, Edra también va a instaurar un estudio sistemático durante la semana bastante interesante. Hasta el día de hoy incluso se mantiene dentro del Minyan se debe estudiar o escuchar la escritura 2 veces a la semana. ¿Cuáles son los días que él estableció? El segundo día y el cuarto día. El día que había feria y el día que se abrían los tribunales en el templo. Como eran los días que se aglomeraba más gente, él aprovechaba esos días para también reunir al pueblo para que escuchara y aprendiera, en este caso, aprendiera Torah. Eso da pie a que el pueblo ya se empieza a educar y a encontrar un sistema ya semanal de estudio, lo que se va a conocer después como el sistema de parashot o porciones de Torah, sea después trilineal o semanal, eso va a venir después, pero es como el comienzo que se da después estudiar porciones semanales para ir entendiendo en este caso los mandamientos que están dentro de la Torah. Lo otro que produce, que es algo bastante osado que va a hacer Esdra, pero lo hace por un bien, es cambiar la letra, es cambiar el paleo hebreo, tomar la letra siria, la letra cuadrática, y modificar el hebreo. El hebreo que conocemos el día de hoy es una obra de Esdra, que después va a evolucionar en el hebreo herodiano, el Es hebreo el hebreo asmoneo, cuadrado. el hebreo cuadrado. ¿Por qué? Porque él quería diferenciarse de los escritos de los samaritanos. Como el escrito samaritano es distinto, tiene muchas variantes con el escrito que va a tener la versión de Esdras, cambia la letra para que el pueblo pueda identificar entre un texto y otro y no se confunda de texto. Con eso termina de separar la gente del norte, lo Sí, que la claro. La asimilación de separación Samaria, textual es una separación social. una separación social completamente con toda la región de Judea, donde ya el judaísmo se va a empezar
a desarrollar. Esa es como la gran revolución que se va a hacer para dar inicio al judaísmo del segundo templo. Digamos, se va a dar inicio y las bases para el mundo, para la figura del rabino y las bases para la sinagoga o la casa de estudio. ¿Qué va a ser el reemplazo del templo? Ojo, cuando vuelve a Nehemías no hay templo. El ¿No hay segundo templo templo? Claro. se empieza recién a reconstruir. Se empieza el periodo de levantar las murallas, tal como leemos en el libro de Nehemías, cuando le pide al rey, llorando, que quiere volver a levantar las murallas porque están destruidas, y le da pena eso. Eh, Iniciando ese periodo, la casa de estudios se forma el nuevo centro de la vida social judía, que hasta el día de hoy funciona así. Ese es el inicio del periodo de los famosos 400 años. Luego ya, voy a saltarme un poco de tiempo, nos vamos a ir directamente a la época griega, una vez que llega Alejandro Magno a esta parte de Asia, y África va a provocar otra revolución de conocimiento, otra revolución de cómo entender los textos, y obviamente se va a empezar a escribir mucho más que en este primer periodo. En el primer periodo, que hablamos de los persas, la época de Esdras, se empieza a escribir lo que es la Torah en sí, los 5 libros, y también se empiezan a escribir los profetas. Y Sí, algunos que muchos otros profetas del libros exilio, se anteriores empieza a al escribir, exilio se o empiezan a que escribir viven su en el historia, exilio, claro. se empiezan a escribir su historia, y también un libro muy conocido, que si bien se cataloga un poco como ciencia ficción, que es el libro de Tobías, que es más o menos de la misma época. En la época griega es cuando ya se empieza a escribir muchos libros que van a interpretar estos libros que ya se escribieron. Y acá hay una explosión cultural y una explosión de exégesis muy grande. Tenemos la época de los macabeos, la época de Salmonea, vamos a tener la gente que se va al desierto, que se va a conocer posteriormente como la gente del Qumran o los famosos esenios. Vamos a tener varias sectas en distintas épocas, primeramente los Hasidim, luego los helenistas, que luego van a heredar otras sectas, ya en el siglo II antes de la era común, que es el nacimiento del movimiento fariseo, los saduceos y la otra secta de movimientos judíos. Anterior a eso, vuelvo y repito, están los Hasidim y los helenistas, que son como la última parte o la última época de la Knesset Agedolá, la cual termina disolviéndose, porque el pueblo judío entra en una época de paz alrededor de entre 80 y 100 años con la familia Shmonea, y aquí es cuando se escribe mucho. Una vez que la familia Shmonea entra en crisis y provoca una guerra civil, y esa guerra civil provoca me adelanté mucho, voy a retroceder un poquito. Tenemos el problema de cuando entra Alejandro Magno, cuando se divide su reino, tenemos dos reinos problemáticos para el pueblo judío, los Seleucidas y los Ptolemaicos. Sí, ya para empezar, Andrés, discúlpame que haga un pequeño paréntesis. Sí. Para empezar, ya, o sea, de por sí habíamos hablado de este mestizaje cultural entre judaítas y babilónicos y con el pueblo persa, y cómo el pueblo persa impregna, ¿sí?, las cosmovisiones judías, pero ahora pasamos a la conquista de Alejandro Magno, y ahí nos encontramos con una especie de vórtice, porque el contacto es con una cultura en el sentido, si uno lo quisiera entender ahora para decirlo de manera simple, occidental. O sea, se iba a encontrar con más, y hubo más choque, para decirlo de forma sencilla, ¿no? Por eso va a haber un choque muy, muy filosófico y muy racional a cómo se venía entendiendo el mundo en el Oriente. Entonces genera esta polarización entre los Hasidim por un lado y por el otro lado los helenistas, que eran más cosmopolitas, porque aparte la traducción de la Biblia la vuelve cosmopolita a la Biblia misma. Sí, en el imperio Ptolemaico aparece esta famosa leyenda de la Carta de Aristea. La Carta de Aristea es una obra pseudepígrafe que cuenta la historia de cómo se creó la famosa Septuaginta, que es, como sabemos que es una leyenda, porque cuenta que básicamente dos sabios de cada tribu de Israel se reunieron en partes separadas, en habitaciones separadas, para traducir, en este caso la Torá, y por un milagro, cada traducción fue exactamente igual a la otra.
Y esa dio forma a lo que se conoce ahora como la Septuaginta, ¿no es cierto? Pero sabemos que eso no es real, primero porque no hay 12 tribus, eso es lo primero, eso ya están desaparecidas hace mucho tiempo. Luego es imposible que un montón de personas traduzcan exactamente igual un texto. Es muy difícil, se tiene que llegar a un consenso para saber si el texto está bien traducido o no, porque el texto se tiene que interpretar. Hay muchas deidades que en el texto hebreo están nombrados deidades que son de Oriente, pero en la Septuaginta eso se cambiaron por deidades de Occidente, para que el lector pudiera identificar y darle un sentido a lo que está leyendo. Sí, hasta paisajes, animales, ¿no? Porque, por Todo ejemplo, cambia. claro, hasta acomodan el contexto porque, por ejemplo, la geografía de Medio Oriente tenía ciertas plantas y ciertos animales que en la diáspora helenística no. Entonces, acomodaban hasta el paisaje para que se Correcto, entendiera. algo tan fácil de leer en el libro de Isaías, que está ahí en hebreo está mencionada una diosa Acadia, Ujú. pero en hebreo está la diosa Fortuna, perdón, en griego está la diosa Fortuna, Fortuna. que son diosas distintas, pero para que el lector entendiera el contexto que está hablando Claro, el para profeta darle un Isaías. paralelo, porque eso es una cosa también muy de la antropología, de encontrar estos patrones, porque la humanidad tiene estos patrones. A la hora de relacionarse con la divinidad, puede haber muchas diferencias, pero también siempre van a existir patrones comunes. O sea, siempre vamos a encontrar paralelos. Correcto, sucedió también con la famosa mitología de Lilith, mencionada solamente una vez en todo el Tanaj, que se piensa que es una deidad sumeria, pero que al griego se trajo como búho, como un ser de Claro. nocturno. Pero bueno, esta Septuaginta en realidad sabemos que se demoró alrededor de 150 años en traducirse completamente, que no fue aceptada automáticamente en la región de Judea. De hecho, No, el no, Talmud cuenta una historia que los sabios de Jerusalén, de Jerusalén. al saber la noticia que se había traducido la Torá a una lengua pagana, rasgaron sus vestiduras y hicieron ayuno. Exacto. Entonces, está esa historia y esa problemática. Entonces, tenemos comunidades que se van a formar de manera independiente, generando su propia exégesis como visión del mundo y sus propias comunidades independientes entre ellas, Alejandría, Roma, Babilonia y Judea. Sí, Si es bien como que, Babilonia, sí, si bien Babilonia va a tener mucho más en común con Judea, eh, Alejandría se desarrolla de una manera un poco más independiente, porque Alejandría genera su propio templo, incluso en el barrio, para claro. evitar, para que no hubiera una necesidad de subir subir a Jerusalén al templo. Se forma una especie de rivalidad, pero se forman las comunidades en distintos lugares. Esto va a provocar que cada lugar creara su propia literatura. Como por ejemplo, vamos a tener literatura que es exclusiva de la región de Alejandría, que es una región donde se discute mucha filosofía, y es por eso tenemos el grande exponente o más conocido como Filón de Alejandría. Como filón. En español, en hebreo tiene Joseph Yedida, si no me equivoco, si no mal recuerdo, se llama en hebreo. Eh, y él tiene grandes debates sobre el logo, sobre la cosmovisión de la Torá, que es una filosofía mucho más antigua que los filósofos del lugar, y tiene muchas discusiones sobre ese tema, de angelología, de la vida de Moisés, el tema del logos, etcétera, que es una visión que se va a dar en Alejandría, que después va a influir mucho al mundo cristiano. Sí, bueno, también Eh, lo mismo, antes lo mismo, que en muchos Babilonia, de los griegos, ¿no? De los en otros Babilonia griegos. se va a volver popular otro tipo de escrito como Esther. El libro de Esther no es conocido en Judea, porque no se han encontrado nunca un rollo de Esther en Judea. En Qumran no existe. No, no existen. Y en Alejandría llega muy tarde. Eso quiere decir que hay literatura que se va a dar con la cosmovisión de Babilonia, entendiendo que Esther habla precisamente del problema que se tiene con los babilonios, o en este caso con los persas, con Atarjerjes en la ciudad de Shushan, que es de su propia localidad, pero que no es conocido en Judea. Judea tiene su propia realidad. Entonces se da esta multipluralidad de cultura. Entonces se va a fabricar mucha literatura nueva, interpretada.
En Alejandría se va a volver popular el libro de los jubileos. Hay otros libros como el Oráculo Civilinos, que es más tardío, pero también en lo que es la región de Alejandría. En Judea vamos a tener el Ben Sirá o el Eclesiástico, va a estar también el libro de Judith, eh, oraciones, el Testamento de Salomón o oraciones de Salomón, etcétera. Va a haber una explosión de libros, el libro de Enoch, el Enoch o el El siglo de primer Enoch son Enoch. 3, claro. Son tres, pero son distintas épocas, porque el primero de Enoch Claro, es un conjunto de 5 libros que se escribió en distintas épocas, pero todo en el periodo del Segundo Templo, que es el exacto. famoso Enoch. Estamos hablando de la misma época, esa misma literatura. Bueno, jubileos también, igual que el ciclo de Enoch, igual que el libro de Enoch, están en Qumran. Enoch y Jubileo y Eclesiástico se encontraron en Qumran, en fraccionado en hebreo, al igual que el pseudo libro de Daniel, Sí. el Apocalipsis, no, perdón, el apócrifo del Génesis, los florilegios o Dayot, y un tipo de literatura. Ujú. Es un tipo de literatura exclusiva de Qumran, donde van a hacer también lo que se va a conocer como el Pesher, o que es una forma de interpretar dentro del mundo del Qumran. Sí, es una forma de Eh, Midrash a lo Qumranita. es una forma de Midrash, es un Midrash tipo Qumran, porque también está el famoso arameo. Bueno, quería volver el tema al libro de Enoch. El libro de Enoch es uno de los libros más importantes, especialmente lo que se conoce como uno Enoch, que está la copia más completa, la tiene la comunidad de etíope, que está en el idioma gués. Hay una versión en griego que tiene algunas adiciones, y Qumran tiene fraccionado en hebreo, entonces sabemos que se escribió en hebreo. Luego está el segundo Enoch eslavo, que es del siglo I, siglo II. Se conoce como Enoch eslavo porque no llegó en eslavo, es lo que se pudo Así conservar. es. Y luego tenemos el libro tercero Enoch, que ya es un libro mucho más tardío, del siglo III o IV, ya de la época muy rabínica, el cual sí está escrito en hebreo, pero ya es mucho más tardío. Pero el primero no, que es el más importante de los tres para esta época, porque es un libro que va a influenciar mucho a todo el mundo rabínico, va a influenciar al judaísmo a los judaísmos de Judea, y va a influenciar también mucho al cristianismo. ¿Con qué? Con la idea de la angelología, la demonología, las ideas de un tártaro, las ideas de un protoinfierno, etcétera. Así como el libro Jubileos va a reinterpretar toda la historia del Génesis, va a aparecer un personaje muy particular llamado Mastema o Belial en otras partes, que vendría siendo el famoso Satán o el Satán, el cual viene a ser como el que se opone, en este caso al hombre, que se pueda conectar con Dios, viene siendo el que va colocando siempre la trampa, que influye mucho en la teología del Nuevo Testamento y también en los escritos posteriormente rabínicos, si bien le cambia algunos nombres, pero afecta a la demonología. Lo mismo en Qumran. En Qumran vamos a encontrar también a Belial, o los hijos de Belial o los hijos de la oscuridad. Entonces es un periodo que se empiezan a reinterpretar todos los textos. Es un periodo también que va a dar nacimiento a lo que se va a conocer como la apocalíptica y el mesianismo. ¿Qué es el apocalíptica y el mesianismo? Que si bien van juntos porque están de la mano ambos, esto es por causa de la opresión romana y la opresión griega. Mencionamos hace un momento al imperio tolemaico y Seleucida. Seleucida es el que Exacto. genera más problemas en la región de Judea. Conocemos la famosa historia de primera y segunda Macabeos, donde Antoquio Epífanes IV hace este famoso sacrificio o abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Se levanta la familia Shmonea, en corto expulsa a los Seleucidas A y los Seleucidas. reinstaura el servicio en el templo. Y ¿Ok? conocemos por primera vez a los primeros mártires. Los primeros eh, mártires, sí, Los primeros especialmente Primera de mártires. Macabeos. Exacto. Especialmente Primera Macabeos, que es el libro más bélico. Segunda Macabeos es una reinterpretación mucho más teológica de lo sucedido. No lo digo porque a veces la institución o sea, la acción del martirio en esta época está muy relacionado con el cristianismo. No, es mucho Este, antes. y bueno, y por eso lo marcaba, porque más allá de que se logró un triunfo sobre los griegos, digamos, no fue en vano, sí Sí. hubo martirio, ¿no?
Sí, tal vez dar como un dato, este levantamiento de la familia Ashmonea, que lo ven como gran milagro, que pocos vencieron a muchos, que es la bonita historia, que está bien, pero, Claro. pero siempre hay que mencionar, a pesar que a mucha gente no le gusta, hay que mencionar que el levantamiento coincide con la presión romana que está haciendo sobre el Imperio Seleucida, y el Imperio Seleucida ya está debilitado porque están luchando con los romanos, y Antíoco tiene que llevar tropas hacia el norte del imperio, y es el momento que el mundo judío aprovecha de poder levantarse y expulsar lo que estaba ahí. Y tienen Entonces, que, y tienen que conversar con los romanos, los monedas. posteriormente sí. Entonces, eso da inicio a la época asmonea. En esa época también se escribe, vuelvo y repito, se escribe Primera de Macabeos, pero también se escribe un libro muy llamativo que se conoce como el libro de Daniel, que viene, Exacto, es un está, libro fascinante. Es está en el, fascinante. está en el, está en el canon, es un libro que es pseudopigráfico, no lo escribió Daniel, Aclaremos sino al que... público, discúlpame Andrés, Ah, aclaremos al público. Pseudopigráfico significa que se le pone el nombre como de un autor de una persona conocido, famosa. Uh-huh. bíblico, famoso, personaje famoso, pero quien lo escribe no es ese personaje. Correcto. Esto se hace mucho en esa época, porque en la época que también se escribe mucho pseudoepigráfico, Testamento de Moisés, Testamento de 12 Patriarcas, Apocalipsis de Abraham, etcétera, se le da el nombre de una persona famosa o importante de la antigüedad para poder darle peso y validez a la historia. ¿Ok? Entonces Daniel es uno de esos casos. Y Daniel cuenta la historia de una manera alegórica o figurada, todo lo que está sucediendo con la revuelta macabea. ¿Ok? Es lo mismo que va a plantear el libro de Enoch y lo mismo que va a plantear otro tipo de literatura. Esto se va a conocer como literatura apocalíptica. ¿Qué es lo que busca la literatura apocalíptica? Es la restauración de los días, es la restauración del reino de Israel, la restauración de un reino teocrático, el cual se restaura la monarquía, el descendiente del rey David. Y eso nos da paso a la idea y la construcción y la reinterpretación de los profetas de buscar el descendiente del rey David a través de mensajes ocultos dentro de los rollos. Eso después se va a conocer como el mesianismo y la espera mesiánica, que es una época, especialmente en esta época, hay un auge de esperar el hijo del rey David. Es por eso que Qumran luego se va al Lo que desierto. pasa es que también hay que entender en esa tensión, digamos, de estar bajo sometimiento imperial, las posibilidades de que se genere esta sensación de que el Dios de Israel no está ayudando a su pueblo, empieza a haber cada vez más desesperanza y empiezan a aparecer estas ideas de tratar de encontrar símbolos o señales en los textos porque para que se instaure, se restaure un reino y una monarquía, hay, tiene que haber un juicio, tiene que haber un fin, ¿no? Es Sí, decir, es la idea de lo que se conoce académicamente como la apocalíptica judía. claro, La por eso digo que apocalíptica en la judía, apocalíptica que tiene que ver con cómo va a ser ese reino futuro, no es tal sin el éjatón, es decir, sin el fin de los tiempos, por lo menos del tiempo hasta ese momento. Entonces, todo este pensamiento, como bien decías, se va a desarrollar también en esta época. Y también correcto. recordemos que los asmoneos, ellos unifican las dos, digamos, las dos autoridades, la sacerdotal y Y la del reino. la del rey, ¿no? Porque eso, digo, también jugaba en el sentido de que o sea, esos poderes habían estado siempre divididos, ¿no? Ahí hubo una concentración de poder, una teocracia. Sí, si bien la primera parte de la familia Shmonea, cuando queda liderando Jerusalén, vamos a tener a la reina Salomé, sus hijos, Yehudá Macabio, Judá Macabeo, Aristobulu, etcétera, y sus hermanos, toda esta familia tuvieron un primer periodo, digamos, de paz o dorado, porque se Sí, empieza a sí. reconstruir nuevamente el templo, se empieza a ampliar más, se da más espacio a la literatura, da espacio también a nuevas sectas de discusión de Torah, discusión de lo que ellos consideran importante para la época, pero concentración de poder trae corrupción.
A eso iba, no una cuestión de los asmoneos en sí, sino de esta cuestión de aparte también, digamos, de la concentración del poder, que era algo que en la práctica o Israel o los judaístas o los israelitas o habían estado en exilio o bajo presión. Entonces, desde mucho tiempo. Entonces, en el momento en que se tiene una independencia, autonomía, se logra una independencia, digamos, justamente se genera una concentración de poder más allá de las expectativas individuales. Pero esto no quita la relación que tienen con esos imperios, porque no hay que perder de vista el contexto, ¿no? Yo ahora recuerdo, por ejemplo, las monedas de los macabeos, que de un lado tienen el nombre en hebreo y del otro lado tienen un nombre griego. Sí, que es lo que mencionaba. En la época macabea es bastante especial. Hay un periodo muy bueno donde se apresenta un poco el lugar, teniendo en cuenta que Roma está en sus conquistas todavía por el norte, entonces Israel se puede desarrollar. El problema surge que en esta concentración de poder y la corrupción que provoca una guerra interna dentro de la región de Judea, la familia, los hijos se van a declarar reyes y sacerdotes, como mencionaste. Pero eso trajo un problema. Exacto. Una sección de los levitas, conocidos como los Kohanim, rechaza tal postura. Ellos no pueden declararse rey y sacerdote, o eres sacerdote o eres rey, pero no puedes ser un rey y sacerdote al mismo tiempo para concentrar ambas fuerzas, lo que es la figura del rey, que tiene que ser el descendiente del rey David, y la segunda postura, que es los descendientes de Aarón, o de Sadoc en este caso. Entonces se genera ese conflicto y viene esta historia de la famosa expulsión o posible expulsión de Onías III, que era el que tenía que ser realmente el sumo sacerdote, y, el cual después se va a Qumran o se va al desierto o a Alejandría, hay varias versiones, y muchos de ellos al ver esta corrupción o acusar de corrupción a la familia macabea, huye básicamente, se va al desierto y se va a conocer después como la comunidad de los esenios o la comunidad qumranita. ¿Por qué se va al desierto? Porque ellos entienden, reinterpretando el libro de Isaías, que en el desierto Dios se tiene que manifestar y va a entregar la revelación de quién Bueno, es es que el es hijo muy el hijo de importante, ¿no? David. El desierto, Andrés, lo mencionaste y me parecía relevante introducirlo, porque desde la misma historia, si uno toma la Biblia hebrea, eh, Dios pasa de un tabernáculo a estar encerrado en un templo. Es decir, Sí. pasa de ser un Dios que vive en el desierto, ¿no? A A estar un Dios vinculado después ya. con festividades agrarias y después a estar en el medio de la ciudad. Bueno, Con su el casa mismo gigante. texto, la historia del rey David, cuando el rey David le propone crear un templo, en el mismo texto te va a decir Dios, ¿para qué quiere un templo? Si un templo no me puede Exacto. contener. Si lo que me interesa es que ustedes estén acá y yo con ustedes, pero no necesito un lugar. Con el tabernáculo era suficiente, una vez al año me manifiesto. Entonces, pero Exacto. es parte de la evolución de cualquier pueblo que un Dios debe tener Por su casa, eso. su templo. Aparte también Eh, del mismo grupo humano, porque el mismo grupo humano se va haciendo sedentario, desarrolla una agricultura, instituciones centralizadas. Esto que vos decías hoy al principio de que hay que tratar de ponernos en la mentalidad de esa gente, de esos personajes que vivieron en esa época y en ese uh -huh. espacio. Y bueno, ese es el ejercicio por antonomasia, por así decirlo, de la antropología. Tratar, ¿sí?, de no, se llama un fenómeno de incrustación, de tratar en la medida de lo posible de no superponer, no es lo que nosotros tenemos naturalizado, nuestras instituciones, nuestros conceptos, no encajárselos hablando en criollo a esas otras culturas porque su dinámica era totalmente diferente. Entonces se le llama fenómeno de incrustación, cuando uno intenta encajar un fenómeno actual o posterior en una cultura que tiene una dinámica totalmente diferente. Por ejemplo, encontrar agricultura en pleno desierto. O sí, encontrar, qué sé yo, la separación, como hablabas vos ahí al principio, de religión y poder político, como encontramos en la modernidad. O sea, pensarlo así sería un fenómeno de incrustación. Ese anacronismo es incrustar categorías e instituciones que están separadas
en una realidad en donde están juntas. Sí, correcto. Y retomando lo del desierto, hay que entender que la gente de Qumran interpreta o entiende que el periodo de oro del pueblo de Israel, según lo que ellos leen del mismo Éxodo o de la Torá, es en el desierto. Sí, sí, la valoración del desierto es... Sí. Basado en lo que dicen los profetas, que Dios añoraba esos días que estaba con el pueblo en el desierto. Era como una añoranza porque pasaba con él todo el día. Entonces ellos dicen, ok, la revelación, la mayor revelación que tuvo el pueblo de Israel fue en el desierto, por tanto, la revelación de encontrar al descendiente del rey David es en el desierto. También será en el Entonces, desierto. por lo tanto, acusan de corrupción, en este caso a la familia Shemonea y Judea, y se van para allá. Esta corrupción va a traer muchos problemas. ¿Por qué va a traer problemas? Porque el Imperio Romano ya viene entrando. Exacto. Como viene entrando, presiona a la familia Shemonea y la expulsa, junto con los fariseos, expulsan a esta familia, y Pompeyo, Pompeyo el Grande, el famoso Sí. rival de Julio César y Marco El que Antonio, pone la bota romana. correcto, él va a hacer a la región de Judea un estado vasallo del Imperio Romano. Y él va a Exacto. empezar a designar ahora quiénes van a ser los sacerdotes para poder controlar. Y aquí cuando nace el tetrarca, el etnarca, el famoso Herodes, que va a tener relación con Cleopatra y la historia de Marco Antonio. Hay una Es relación porque muy los hijos de Herodes interesante. vienen de Es ahí. muy interesante. Está la novela del doctor Antonio Piñero y José Luis Corral Ah, sí, sí. sobre Herodes el Grande. Es muy interesante para leer esas aventuras. Si ustedes buscan la genealogía shemonea, aparece Herodes, porque Herodes es un idumeo que su familia fue forzada a convertirse por la familia shemonea. Por los asmoneos, sí, sí. Sí. Ahora, eso va a provocar otro revuelo dentro de las comunidades, obviamente, judías. Si hubo una pausa en su momento de la literatura apocalíptica y mesiánica por la época de paz que tuvo con la época de Asmonea, cuando viene esta guerra civil y viene Roma a colocar el pie, hay una explosión nuevamente de esta esperanza mesiánica y apocalíptica del restaurar el reino de Dios, restaurar el reino del reino de Israel, restaurar la teocracia, restaurar los jueces, restaurar todo lo que corresponde y purificar el templo para restaurar la institución del templo como corresponde. Y viene nuevamente se vuelven a escribir otros libros, otras secciones del libro de Enoch, se empiezan a escribir otros libros de la época también del Segundo Templo que empiezan a buscar respuestas a lo que está sucediendo y nace con mucha fuerza que tiene que aparecer el descendiente de rey David. Ya con Flavio Josefo, él ya nos cuenta que al menos hubieron 4 o 5 que se le estaba declarando Mesías. Tenemos Pretendientes a mesiánicos, sí, sí, presidentes sí. mesiánicos, tenemos a Judas de Gamala, que aparece en el Nuevo Testamento y aparece en Flavio Josefo, y Ajá. tenemos a otros que se van presentando. Ojo, estos son la región de Judea. Y en el intertanto, Judas el Galileo. la Judea de Galilea, sí. En el intertanto, en Alejandría están viviendo otra realidad, aparte de Judea, ellos tienen otra realidad, tienen sus propios problemas, pero están viviendo otra realidad todavía. ¿Ok? Lo mismo que en Babilonia. Están viviendo otra realidad. Incluso dentro del mismo Israel antiguo, también es diferente, porque recién nombraba Galilea y los judíos del norte estaban rodeados de ciudades-estado griegas, el contacto con griegos y romanos, ya cuando entró Pompeyo y Roma, entraron al territorio, era mucho más. Jerusalén estaba, no porque no hubiera presencia, ¿no? Pero si uno quería, podía mantener, digamos, la gente que no quería tener contacto, es decir, podía realmente manejarse en un círculo más cerrado. En cambio, el campesino que vivía en el norte me parece que también tenía otra, así como también tenía otro tipo de oficio, bueno, y le quedaba más bien como una en la sinagoga. región, sí, en la región de Galilea se hablaba un hebreo distinto Arameo al de también, Judea. ¿no? Sí, arameo, pero también se hablaba un hebreo distinto. Hay que entender que la región de Galilea vendría siendo como las periferias de una capital. Generalmente la gente que vive en Buenos Aires no habla igual que en Córdoba. No. ¿Ok? Como en Chile el santiaguino no habla como se habla en el sur.
o en el norte, se ocupan otro No, y tipo en de Entre dialecto. Ríos no hablamos como y así. Ujú. Y así, esto sucede, entonces pasa lo mismo en esa época. Bueno, esta explosión de la época del Segundo Templo, ya en el periodo del siglo I antes de la era común hasta la era común, eh, hay una explosión de reinterpretaciones nuevamente, con la secta de los fariseos, los saduceos, los esenios, y, los herodianos y otras sectas, empiezan a reinterpretar todos los textos nuevamente. Empieza a tomar fuerza lo que se conoce después como la tradición oral, que si bien viene desde Esdras, formándose, es en este periodo cuando más se discute todo lo que es tradición oral. Sí, porque además no estaba permitido, digamos, también esto hay que decirlo, que, digamos, no era que estos maestros, digamos, que tenían sus grupos o que tenían sus grupos de estudio, digamos, tenían sus interpretaciones, pero hoy habíamos dicho al principio, la transmisión era oral, no escribían. Lo que había era escribas que copiaban los textos que se estaban editando. Que habían... En los papiros o cueros que ellos tuvieran Exacto. disponibles, no existía la imprenta, claramente. Pero a lo que voy es que esta tradición oral que empieza a tomar fuerza, tampoco es la tradición oral que conocemos en la medicina, eso es muy posterior, pero a lo que estoy apuntando que empiezan a interpretar o empiezan a discutir los libros que se escriben en esta época del Segundo Templo, empiezan a interpretar demonología, angelología, apocalíptica, y de ahí empiezan a tomar interpretaciones y las empiezan a encajar o buscar códigos, como en el libro Isaías, que es el más popular de la época, dentro de los profetas. Al igual que la Torah, empiezan a buscar mensajes criptados. Aquí está nombrado el Mesías, Sí, sí, aquí está empieza nombrado la uno cuando busca, redención. encuentra. Uno cuando busca, encuentra. Por Empiezan eso a, yo decía hacía un ratito que, digamos, en esa especie como de desasosiego, ¿no? De que parecía que Dios no estaba. que no es así. Por eso que cuando se termina es como esta función de profeta, porque no hay un reino al cual el Claro, profeta pueda ir, eh, pueda advertirle, como en la época monárquica, no hay un tema monárquico, se va a no hay, transformar no hay institución profética, no, no, no. no hay nada, no hay nada. Si es que en algún momento existió así claramente. Lo que eso No. se va a transformar después en el estudio sistemático de la escritura, en este caso el Tanaj o de los escritos de la época, y en base a la reinterpretación ellos van a encontrar un mensaje encriptado de Dios en el cual ellos van a entender que Dios ahora les habla a través del texto. Exactamente. Como Dios le habla a través del texto, ya no es necesario el profeta, porque el profeta aparece en una época que Israel no tiene una educación de los textos, o no están escritos los textos. Una vez que el texto está escrito, ahora ellos entienden que Dios se habla a través del texto, y en esta hablar o revelación a través del texto, ellos generan su interpretación para generar otra literatura. En esa interpretación y esa otra literatura, en la cual, en la época del primer siglo, van a empezar a discutir y a hablar. Por eso se vuelve importante. El Ben Sirá, el libro de Jubileos, el libro de eclesiástico, los libros apocalípticos, se empieza a tomar fuerza el libro de Enoch que influye en todo esto. Ahora, la secta de los saduceos no le interesa ninguna de este tipo Claro, de aclaremos un interpretaciones. poco lo de las sectas, porque eso está tomado de manera clásica desde Flavio Josefo, que cuando habla de sectas habla como de corrientes filosóficas, Son corrientes políticas y filosóficas y políticas, religiosas, claro, son todas. político-teológicas, Ujú. o de pensamiento, porque en ese momento eso eran los pensamientos, digamos, no solo no estaba dividido el poder entre religión y Sí, poder tenemos, secular, sino que tenemos también... sí, perdón, tenemos en este caso el mundo, lo que estaba mencionando, el mundo saduceo va a rechazar todo esto. Exacto, y va a rechazar la resurrección, porque digamos, también a nosotros, digo, para repasar algunos conceptos básicos de los grupos, los saduceos no creían en la resurrección y no Sí, creían, y si me apurás, no creían ni en la llegada de un Mesías, o sea, no creían en la venida de ningún Mesías, no creían en la exacto, resurrección y no creían en el trono davídico. exacto, ¿Por qué no creen no creen en esta idea del trono davídico? Porque ellos van a decir que en la Torah no aparece ninguna monarquía. Es un reino completamente teocrático liderado por los levitas, por la familia de los Kohanim. Por lo tanto, ellos tienen el poder y la autoridad para dirigir al pueblo de Israel, no el resto,
no la población. Por tanto, ellos dejan afuera todo lo que es de Josué en adelante, porque la única palabra revelada, según lo que ellos entienden de Dios, fue lo que fue entregado en el monte Sinaí y lo que dejó como herencia Moisés. El resto fueron escritos posteriores, en los cuales ellos no se suman, ni tampoco se suman a los escritos del segundo templo, por lo cual rechazan todo eso. Son como mucho más literalistas, digámoslo así, de cómo entender. Eso va a provocar... Es más sola escritura y además dejan fuera a los profetas, claramente, sí, sí. Correcto. Eso va a provocar un conflicto con el mundo fariseo. Ahora, este conflicto viene de la época de Shmonea, por si acaso, viene de la época de los macabeos, este conflicto, donde en principio la familia macabea estaba muy a favor de la postura saducea, y es por eso que ellos empezaron a manejar el reino de esa forma. A finales de la época Shmonea, dentro de cuando Salomé se vuelve como una reina transitoria, se va a colocar de parte de los fariseos cuando sucede el desastre y la matanza de un montón de fariseos. No voy a entrar ahí porque es otro tema, pero... Sí, este tema es muy amplio de por sí, en algún momento lo vamos a tener que empezar a desgranar. Sí, es que estamos hablando hoy día puras generalidades, no hemos hablado nada en específico. Hacemos como una síntesis de presentación. Correcto. Entonces, el mundo fariseo en ese momento, que era minoritario, gracias a Salomé, termina adquiriendo una fuerza y se vuelven muy populares en el pueblo, el mundo fariseo. Porque el mundo fariseo no viene de una casta sacerdotal, viene del vulgo que aprendió a leer. Y exacto, es el pueblo. Que es el pueblo, básicamente. A diferencia también con los esenios, que también es una casta sacerdotal la que se va al desierto. Por tanto, el vulgo desea un rey, desea que aparezca el descendiente del rey David, basado en que el trono de Judá no va a ser quitado, el descendiente de Isaí, etcétera, y las promesas que van a aparecer en los profetas. Como los profetas empiezan de a poco a hablar de un mejor pasar, de una restauración del trono de David, si el pueblo se vuelve a los mandamientos de Dios, lo que los profetas siempre reclaman eso, entonces se va a restaurar nuevamente el reino. Por lo tanto, hay un mensaje encriptado ahí que los fariseos o los sabios o rabinos de la época, digamos los primeros Tanaim, que son los primeros repetidores de la Mishnah, o los primeros intérpretes de la Torah, van a empezar a ocupar esta interpretación. Mira, acá está el mensaje, aquí está lo encriptado. Tienen que suceder ciertas cosas para que esto suceda. Por eso está esa expectación, teniendo en cuenta que hay que expulsar a los romanos y purificar el templo. El mundo esenio busca exactamente lo mismo, restaurar el sacerdocio arónico, lo que se va a conocer después como el Mesías arónico, el Mesías sacerdotal. Porque los esenios, recordemos, tienen dos Mesías. Tienen dos figuras, dos Mesías, teniendo en cuenta que Aarón también es un Mesías dentro del texto bíblico. Hay que recordar que en hebreo Aarón es simplemente un ungido en aceite, es un Mesías. Mesías viene de Mashiach, que es ungido correcto, con aceite. Sí, entonces tenemos la restauración del sacerdocio arónico, de este Mesías sacerdotal, y el Mesías davídico, el Mesías que va a reinar. Por lo tanto, son los dos poderes que el pueblo de Israel tuvo en la época del rey Salomón y el rey David, el rey y el sumo sacerdote. Cosa que los saduceos no tenían, solamente el sumo sacerdocio en base a los 5 libros de Moisés, y el mundo fariseo, si bien reconoce la figura del templo, sí tiene una idea más centralizada en el rey más que en el sacerdote. Entonces hay como un mix de creencia en la época. Por tanto, toda esta época del segundo templo, para ir finalizando, toda esta época del segundo templo, del siglo IV al siglo I de la era común, en todo lo que hemos explicado de manera general, en todos estos puntos, que íbamos saltando de una época a otra. Sí, la verdad pero bueno, la idea es dar un panorama y después lo vamos a ir desgranando. Sí, después se puede desgranar uno por uno, cada época. Tenemos la época babilónica persa, donde el pueblo de Israel vuelve a su tierra del Galut, vuelve de la diáspora, empieza a darle forma al estudio, empieza a darle forma a las comunidades y darle una identidad nueva a lo que yo le digo el proto-judaísmo, el nuevo Israel. Exacto. Luego tenemos la invasión helénica, donde se va a encontrar con un mundo que para ellos es completamente desconocido, la manera de pensar, la manera de razonar. Y que va a influir mucho. Que va a influir mucho a toda la época de farisea y posteriormente rabínica, cómo analizar, cómo escribir, cómo estructurar, etcétera, los escritos o la manera de estudiar,
o la manera de interpretar. También el mundo helénico ayuda mucho con eso, con el raciocinio, Sí, con la filosofía. con la filosofía. Por más que fueran elementos vulgares que andaban dando vueltas, ¿no? Pero ya eran herramientas racionales que fueron muy, muy utilizadas. Que va a influir más, va a influir en mayor o menor cantidad dependiendo de cada comunidad. En Alejandría, claramente, que es el centro neurálgico de la época de la filosofía, Muy cosmopolita. cae muy fuerte, y la comunidad judía de Alejandría se, bueno, gracias a Filón y también gracias a Josefo, sabemos cómo funcionaba, muy griega, al igual Claro. que Roma. En la región de Judea tiene esos conflictos con Alejandría por eso, que eres muy griego, y el otro te va a decir, no, que tú estás muy atrasado. Y las comunidades de Babilonia, que tienen una cosmovisión todavía más oriental, si bien tienen influencia griega por Alejandro, obviamente, pero tienen un desarrollo un poquito distinto, más parecido a Judea. Por lo tanto, este periodo donde se escribe un montón, donde la función del profeta deja de tener importancia, y ahora la importancia está en el texto, y la revelación está en el texto, por tanto, esa revelación se tiene que escribir para que se pueda entender, y obviamente toma mayor importancia todas las interpretaciones que se hacen al arameo y al griego. Entonces, toda esta época bastante de ebullición de conocimiento es muy amplia. Entonces, cuando se habla de un silencio de 4 siglos, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque en estos 4 siglos se reinterpretó, se escribió, tradujeron, nace una tradición oral, nacen las interpretaciones, nace la exégesis, que es la base de lo que conocemos al Claro, día. que a veces que las épocas conflictivas y de cambios a veces se las ve como al no estar claras, ahora sí, porque la investigación académica hace más de 200 años que ha avanzado y mucho en estos temas, pero se lo veía como con un halo de oscuridad, ¿no? Como ahora podemos decir de la Edad Media, pero ahora que antes se decía lo mismo y ahora no, porque se conoce mucho más como era la Edad Media. Pero Correcto. realmente hay un prejuicio y todavía hay un prejuicio porque es una época en la que, primero hay algo que yo quiero dejar muy claro, que también para que todos entendamos de un principio, que las personas históricas, los sujetos históricos que están viviendo estos sucesos que estamos comentando del Segundo Templo, ¿sí? No tenían la religiosidad o la religión que leemos en la Biblia hebrea. Es decir, la realidad de ellos no es lo que nosotros leemos en los textos, que es una edición posterior y que además es una amalgama de todas estas experiencias y estas tradiciones. Todo el tema de la formación del canon, que es un tema largo y muy aparte, que es el canon se va a formar gracias al conocimiento griego de cómo formar códices, cómo ordenar el pensamiento. Pero para poder darle mayor validez a los cánones que se están formando, obviamente tienen que descartar otros libros a los cuales se les va a llamar peligrosos, falsos, o como dice Rabbi Akiva, libros que están prohibidos leer, los famosos Hitzonim, o en el mundo cristiano que le va a llamar apócrifos. ¿Por qué? Porque necesitan darle autoridad al canon que ellos están formando en contra de estos otros libros que les puede traer problemas a lo que ellos están instaurando, sea político, social o teológico. Por lo tanto, se van a formar varios cánones, que al día de hoy son como 4 o 5 que se conocen, además del Tanaj que está establecido en el mundo rabínico. El judaísmo de Etiopía tiene su propio canon, al igual que el mundo cristiano. Pero estos libros en su mayoría se van a dejar en el olvido. El mundo judío realmente los deja en el olvido. Si bien en el Talmud encontramos ciertas discusiones, como por ejemplo el libro eclesiástico, que si tiene que entrar o no al canon, es porque era un libro sumamente importante. Hay una discusión ahí, muy marcada en el Talmud. Y porque aparece por todos lados. Los van a dejar a un lado por temas políticos, y mucho porque no están escritos en hebreo, o porque puede llevar a que la gente nuevamente tenga esta idea apocalíptica de restaurar un reino y levantarse en armas, y que les trajo todos los problemas de la guerra. Un poco esto que plasma Flavio Josefo como mentalidad de la época, haciendo una mirada crítica sobre los grupos apocalípticos, de que, bueno, estos levantamientos llevaron finalmente a las 2 guerras contra Roma y que trajo la gran destrucción del pueblo y la expulsión de la región de Judea.
Por tanto, esa literatura va a quedar en el olvido, en el pueblo judío queda en el olvido casi en su totalidad, incluyendo la historia de Flavio Josefo, porque se va a considerar un traidor. Exacto, porque él eh, se pasa se, para se- salvar su se pasa. vida. Lo mismo pasa con Filón, porque lo encuentran una amenaza y porque los cristianos ocupaban mucho a Filón y lo van a dejar a un lado, pero esto es como paradójico. Gracias a los autores cristianos de la época de la patrística, ellos conservan la mayor parte de esta literatura en otros idiomas, en ge'ez, en el eslavo, en griego, luego en el latín. Gracias a a lo que ellos conservan esta literatura, la conocemos al día de hoy. Ahora, Sí. gracias a las excavaciones que van a ver después en el nacimiento de la arqueología, ya en el siglo XVIII, final del XVII, comienzo del XX, vamos a encontrar, por ejemplo, en la Genizá del Cairo. La Ajá. Genizá es un lugar sagrado donde el mundo judío crea una especie de bodega en el suelo, donde arroja todas las cosas que son sagradas, que están en desuso, pero que no se pueden romper porque está en el nombre de Dios. Y ahí se dejan Los libros. libros de rezo, insumos para que se entienda un talit, etcétera. Y se encontraron papiros de estos libros que se pensaron que se habían dejado en el olvido, como por ejemplo el eclesiástico en hebreo, que lamentablemente después hubo un incendio en la Edad Media que se quemó una buena parte de él, pero se encontró en hebreo. Sí, sí. Y otros libros también, se encontraron también la famosa biblioteca Nag Hammadi, que son los libros gnósticos cristianos, y luego con las excavaciones y gracias a los descubrimientos de la cueva del Qumran la última parte de la década del 40, encontramos un montón de literatura y nos dimos cuenta que esta literatura que había mantenido el mundo cristiano era muy importante para el mundo judío. Por lo tanto, en esta época hay un reestudio nuevamente de todo ese lugar, y ahí se llega a la conclusión: para entender el cristianismo y el mundo rabínico se tiene que estudiar esta literatura sí o sí. Y hay un renacer sobre eso. Entonces, como tú bien explicabas, hubo muchos siglos de silencio de estos libros que quedaron en el olvido por muchos motivos, pero que el estudio, gracias a estos descubrimientos, el estudio de la época del Segundo Templo, se dieron cuenta que es sumamente importante para entender el judaísmo rabínico, entender el cristianismo y el pensamiento de los judaísmos de la época, de cómo nace la idea de la resurrección, la idea del Mesías, la idea de la restauración y la teocracia. Entonces es un periodo Muy de rico. mucho estudio, muy rico para estudiar. Eso es un poco, ¿no? Porque quizás antes, yo lo que quería decir era esta cuestión de que, bueno, cuando uno no puede como encajonar o poner en un bloque algo, pareciera que entonces hay un caos. Y no, no, fue una época de mucha ebullición, es cierto, de conflictos, de guerras, pero también de mucha producción. Es una época muy rica con diversidad de judaísmos, que Ojo, realmente, sí, sí, perdón, que no va a traer un problema, y van a hacer lo que se conoce la crítica textual, porque nos vamos a dar cuenta que los textos que nos llegaron a través de la familia Masoreta, en el siglo X en adelante, nos damos cuenta, gracias a los escritos del Qumran, y bueno, y la Septuaginta, que tenemos variantes en los textos, que al parecer el texto que antes. nos llegó viene modificado para mantener el monoteísmo y no leer otras cosas. Bueno, que ese es un objetivo que también hay que tener claro, digamos, que cuando se edita, ¿no? Para armar el canon, hay que tener muy claro eso. Se trata, en la medida de lo posible, de desmitologizar, de sacar cualquier elemento vinculado a la idolatría, otros dioses, etcétera, digamos, para que no corra peligro. Por eso vos hablabas al principio del monoteísmo. Este monoteísmo también se configura con las reformas al principio de esta época y se va configurando de a poco. Lo cual no quiere decir que los judíos de esa época, cada uno tuviera su práctica particular a llevar su amuleto colgando, como hoy día, ¿no? Que también tenemos diversidad de judaísmos, que tenemos acceso no solo a un montón de herramientas intelectuales, sino también a un desarrollo científico impresionante, y sin embargo, ¿cuánto nos ponemos la cintita roja? O nos Bueno, eso colgamos un es hamsa, parte, pero la como en este Hamza, caso, sí, o en la Mesusá, o los o la tefilín, mezuzá en la lo tengo por ahí atrás. puerta. Entonces, sí, es toda una evolución teológica que es normal. Esto sí nos demuestra la pluralidad de judaísmos de la época, que al día de hoy también lo podemos ver con los distintos movimientos dentro del mismo judaísmo. O sea,
reconstruccionista, reformista, Masorti, Haredim y todas sus variantes. Esto siempre ha sucedido. ¿Por qué siempre ha sucedido? Porque el mundo judío nunca ha sido sola escritura, que es una idea muy protestante al día de hoy. El mundo judío nunca ha sido sola escritura porque ha entendido que el desarrollo que ha tenido el pueblo de Israel ha sido bastante amplio. Incluso el mismo Talmud entra en ese dilema, indicando que Moisés no pudo haber escrito el libro del Deuteronomio porque habla de su muerte. Y da Claro, muchos detalles. exacto. Por lo tanto, ¿Cómo vas a debió haberlo escribir escrito otra sobre tu persona. propia muerte? Bueno, por eso Discute digo, sobre eso. claro, nosotros, es como dice el profesor Piñero, estamos como a hombros de gigantes, porque realmente nos anteceden 250 años de investigación científica sobre los textos bíblicos, en este caso, que son tomados como literatura antigua, ¿no? Como alguien que se pone a analizar un texto de Tácito. O, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Mientras vos hablabas de la influencia grecorromana y en esto de los ángeles, y bueno, ¿cómo era la configuración del mundo antiguo básico de la mayoría de las culturas antiguas conocidas en el globo? Tripartito, ¿no? Nuestro nivel, que es la tierra, arriba y abajo. Los judíos en Babilonia van a poder configurar ese cielo de otra manera y después cuando vuelven lo van a complejizar un poco más. Pero ¿sabes qué estaba pensando? En Virgilio. Okay. Y Virgilio escribió antes de la era común y uno lee Virgilio y dice, pero esto parece el infierno católico, como si... Esto parece... El famoso infierno de Dante, de la obra. Y sin embargo fue escrito antes de la era común. Entonces, bueno, si tú lees a Virgilio y lees el capítulo 22 de Primera de Enoch, te habla de distintos mundos, de distintos mundos dentro del Sheol. Dentro de la famosa montaña Hermón tenemos muchos mundos que están divididos, que tienen mucha similitud con los mundos que trae Virgilio y la cosmovisión griega del mundo ultratumba, que es una mezcla entre Oriente y Occidente. Bueno, pero por eso, como para ir como redondeando, por ahí nombramos ahora alguna bibliografía, esta idea, no hay culturas puras, no existen las culturas puras, porque el ser humano no sobrevive sin el grupo y los grupos aislados no existen. Sí, puede existir un tiempo, pero en algún momento tienen contacto. Y estamos hablando de una época de grandes imperios, ¿no? Hay que entender y sacarse la idea de las personas, sea religioso o no, pero hay que sacarse esta idea por honestidad intelectual, que no existe una época utópica del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchos procesos, pero mucha gente a través de un pensamiento muy religioso, muy tradicional, yo entiendo por qué, pero piensa que Israel tuvo una época muy utópica y pasa mucho en el mundo cristiano que asumen que el Israel actual tiene que comportarse como el Israel de la Biblia. Y yo digo, pero es imposible. Es imposible porque es sumamente anacrónico, solo como un detalle, una situación que me pasó con un amigo cristiano de muchos años. Él me preguntó una vez, y me sorprendió, me dijo, Andrés, ¿cómo el mundo judío perdona sus pecados? De muchas formas, la Biblia te da muchas opciones. Entonces, pero ustedes no hacen sacrificios todavía. Digo, ¿sacrificios para qué? Dijo, pero entonces allá en Jerusalén, en el muro de los lamentos, no hacen sacrificio. Y yo pensaba que era un cristiano que se manejaba bien en la escritura, en lo que es lo que es la Torah. Yo, pero ¿de dónde sacaste eso? Entonces, hay una visión todavía, y me lo repitieron varias personas en distintos tiempos, y personas que no se conocen. Entonces, a mí una de las cosas que me sorprendió es que hay una creencia un poco utópica, un poco fantástica o idealizada de cómo funciona el mundo judío incluso al día de hoy. Y es por desconocimiento de cómo el mundo judío y el antiguo Israel, cómo evolucionó, cómo creció, cómo transitó de una creencia a otra, cómo escribió para poder darle forma a lo que conocemos al día de hoy, como dice el profesor Adolfo Royman, para dar un resultado de una exégesis de 2000 años. Nosotros somos el resultado de una exégesis
de más de 2000 años sobre los textos. Somos ese resultado. Y en ese 2000 años hay mucha agua que corre. Entonces, Pero cuando exacto. cuando me dijeron eso, se sorprendió. Perdón, me Sí, pero es como sorprendió. una cosa como fuera de tiempo también, porque uno se imagina, ¿no? Es Los por eso. animales ahí pobres, que una cosa como rara. Es por la idea que lo que pasa es que lo que sucede en Latinoamérica, que hay un fenómeno que están recién, de alguna manera, interactuando más con el mundo judío a nivel académico y teológico, que antes no sucedía porque no existía redes sociales, ni internet, ni nada de esto, ni nada de esta información. Era la Biblia y es todo lo que tenían. Por lo cual, ellos tienen una visión un poco utópica de cómo el pueblo de Israel era en la antigüedad y cómo es hoy. Y piensan que la antigüedad ese era como el ideal de la Biblia, es como el ideal. No, lee bien el mundo de la Biblia y su evolución. Entonces, yo entiendo por qué, pero sucede mucho. Por eso es importante estudiar Claro. todo este periodo del Segundo Templo para sacar un poco las idealizaciones que se tienen sobre la historia de Israel. Sí, porque lo interesante es que es como un pivot. Esta época es muy amplia y da para mucho, pero es la matriz de todo lo que vino después hasta ahora. Y yo insisto, el judaísmo es una cultura con religión y Cultura con también religión. las religiones posteriores, que eventualmente se pueden transformar también en tradiciones culturales. Digamos, pero sin esta matriz del segundo templo, sin tener el ABC, el conocimiento básico No de se las entiende el diferentes. mundo rabínico como corresponde, ni tampoco el No, mundo cristiano como corresponde. no, y también incluso digamos, también entender el segundo templo también puede iluminar una lectura un poco más crítica de la Biblia, lejos de querer, digamos, enfrentarme a la piedad religiosa ni nada que ver, porque me parece que son dos cosas separadas. Acceder al conocimiento científico sobre la época en que se escribieron los textos, cuáles son las hipótesis que más se manejan, qué registro de cultura material hay, qué registro de fuentes escritas. Correcto. Me parece que es como básico, ¿no? Pleno siglo XXI. Sí, pasemos a recomendar un poco de literatura que la gente puede acceder o leer. Sí, bueno, yo primero lo que había pensado, que vos lo nombraste al doctor Adolfo Reutemann, y que a veces es un libro, digamos, bastante técnico, pero a la vez sencillo, de fácil acceso. Es técnico, pero de Ok, acceso. el judaísmo es muy bueno. Exacto, los judíos en la antigüedad, de historias mínimas del Colegio de México. Para toda esta época del Segundo Templo, me parece que ubica mucho a la gente, nos puede ubicar mucho en términos cronológicos y también de contactos entre pueblos, ¿no? Mientras vos buscás, yo sigo mostrando. Ya que Sí, estoy muestro el está otro, está con profesor Reutemann. estoy con el doctor Reutemann hoy. No, lo que pasa es que también, más vinculado al tema del espacio y transversal, pasando lógicamente por el segundo templo, llegando al segundo templo, por decirlo de alguna manera, es del tabernáculo al templo, editado por Verbo Divino, que es una historia de los espacios sagrados en el judaísmo antiguo, en donde también es transversal y arranca, como hablábamos hoy, del tabernáculo del desierto hasta llegar a las reformas del templo de Herodes en finales de la época que estamos hablando. ¿Vos querés mencionar alguno? Vamos combinando, Andrés. Yo tengo un Bueno, par. tengo varios. Voy a recomendar en español primero este pequeñito, que es el libro de la Septuaginta, ya el fallecido profesor Natalio Fernández Marcos. Ah, Septuaginta, la Biblia perfecto. cristiana y la Biblia judía. Acá te menciona todo el desarrollo, las fuentes y las historias de la Septuaginta y cómo se fue formando realmente. Buenísimo. Luego tengo este libro que hay que tenerlo sí o sí, que es del profesor Florentino García Martínez, son los textos del Qumran, Ah, traducido al sí, los español textos por de él. Qumran. Es la única obra que está al español traducido casi en su totalidad de los libros que se pudieron traducir. Hay una reedición, volvió a salir este libro hace poco con una reedición y es sumamente importante. Está la gran mayoría traducido al español, hay versiones en inglés también de este libro. Otro libro que es importante, también del profesor Florentino García Martínez, Gonzalo Aranda y Miguel Pérez Fernández, que es esta obra bien grande, la literatura
judía sí. intertestamentaria, también es sumamente importante de estudiar. Acá te explica con lujo y detalle todo el desarrollo de la época del Segundo Templo. Tenemos otro libro que ya da inicio a la época rabínica y las influencias del Segundo Templo, de Gunther, el judaísmo clásico, cultura e historia del periodo rabínico, donde se da el inicio. También un libro sumamente bueno que hay que leerlo, porque inicia con la historia de los Tanaim y de los Sugot. No, los Sugot son antes de los Tanaim. Los Sugot son las parejas del Gotanaim estudio. Tenemos otro libro para comprender los manuscritos del Mar el Muerto. Mar Acá Muerto. trabaja Jaime Vázquez Llegue, profesor Adolfo Reumann, también profesor Florentino, Julio Trebuchet, que es también, que Julio Trebuchet también hay que leerlo, son los libros que Bueno, tiene de de... Trebolla aprovecho y nombro uno que está buenísimo, Palabra e Imagen y Texturas Bíblicas. Son dos Tiene libros de Trebolla. varios, sí, Uh-huh. tiene su último libro que es el compendio, cómo se formó el canon de la Biblia hebrea. El canon, ¿Okay? exacto. Tiene también otro bien bueno, que es Biblia hebrea, o sea, Biblia judía y Biblia cristiana, que es como un complemento a ese libro que sacó, que es bastante interesante. Este otro libro también interesante del profesor Paolo Sacchi, Ajá, Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo, de Editorial Trota, también son como 700 ajá. páginas, muy Sí. bueno. Tenemos, bueno, una obra de varios profesores nuevamente, que es bastante grande, perdón, A la Historia de la historia literatura judía y hebrea, dirigida por la profesora y arqueóloga Guadalupe Seija, Sí, a ese lo muy conozco. bueno. Bueno, el profesor Daniel Boyarín, este libro tiene, Yarin, sí. la mayor parte de Boyarín está todo en inglés, tiene, Sí. lamentablemente hay dos libros en español, este yo lo recomiendo sí o sí, Espacio Fronterizo, Judaísmo y Cristianismo en la Antigüedad Tardía, inicia desde la última parte del periodo del Segundo Templo y cómo va a influenciar después ahora al nacimiento del judaísmo y el cristianismo. Es lo que puedo Buenísimo. recomendar por ahora, así como que tengo más, Bueno, pero yo lo no, completo, mirá. Los apócrifos del Antiguo Testamento, que del lo proceso empezó a de Alejandro editar, del Macho, que lo continúa el doctor Piñero, que ya terminó de salir el séptimo y último volumen. sí. Ahí pueden encontrar también incluso literatura que también es con ranita. Después del doctor Antonio Piñero, este es muy interesante para lo que comentabas y hablábamos sobre cómo fue el encuentro entre Oriente y Occidente cuando llega el imperio griego a Israel, que es Biblia y La Biblia helenismo. en libros, ese es muy bueno. Este libro es buenísimo. Y después también, este que yo siempre digo no es un libro para el Segundo Templo o para el siglo I o para la época bíblica, es un libro para quizá la persona que no está con algunas herramientas para pensar estos temas desde el lado académico, recordar siempre que quien se adelantó quizá más de 100 años a su época en hacer una exégesis desde lo racional y tratando de tener en cuenta las condiciones históricas, es este señor que se llamó Baruch Spinoza. En su tratado teológico político podemos encontrar las primeras exégesis críticas que después van a dar origen a el análisis de las fuentes. Y su Después, excomunión. con respecto, Y su excomunión, su jerem. Qué pobrecito. Yo soy espinociana, debo reconocer. Para mí era muy judío. Sí, sí. Lo que Este, pasa es que ahora se entiende, pero en esa época no. no, en esa época no. Pero bueno, lo digo no como no por su gerem, sino porque en su obra Tratado Teológico Político, lo que él intenta hacer, independientemente de la época, porque había poca información, en las conclusiones que llega con determinados temas, es cómo va pudiendo separar el dogma o la teología de lo que la razón puede entender en términos Sí. Básicamente verosímiles. se atreve a racionalizar, muy influenciado posiblemente por Rambam, ¿Sí? eh, Muy influenciada por Rambam. racionalizar todo lo que es la escritura y la autoría de los libros, que básicamente eso fue lo que le costó. Y sí, le costó un precio alto.
Y bueno, y después quería nombrar dos libros que son un clásico dentro de la antropología, 2 o 3 libros, de Mary Douglas, Pureza y Peligro, y también de Mary Douglas, El Levítico como literatura, y de Marvin Harris, un libro que no habla especialmente de judaísmo, pero sí toma toda la prohibición de alimentos, y trata en particular el caso judío, que se llama Bueno para comer. Y después y último, de Eric Feuerbach, Mimesis, que es muy interesante para ver los paralelos y los patrones que se dan dentro de las representaciones en la literatura occidental, cómo se hacen las representaciones de la relación con la divinidad y cómo se crea la figura del héroe. Incluso es muy interesante, este autor establece una relación entre la frase que uno tiene ya incorporada, ¿no? Talón de Aquiles, ¿no? Por el problema el problema que tenía Aquiles en su talón, y Overbach lo relaciona con la herida de Jacob, en el nervio ciático. Pues voy a nombrar dos más ya para finalizar, porque ya tengo que retirar. Bueno, si no, bueno, sí, quiero recomendar dos del autor que se llama Rafael Patay. Tiene dos libros muy buenos. Rafael Patay tiene un libro que yo recomiendo altamente que se llama Los mitos hebreos. Lo pueden encontrar en español. Y el otro libro que está solamente en inglés, Los Mesías o El Mesías, que está en inglés. Es muy bueno porque explica todo el desarrollo del Mesías de la época del Segundo Templo. De Rafael Patay. Patay, sí, sí. Y Eso. bueno, si a alguien le interesa, hoy que hablábamos de los diferentes nombres de Dios y cómo poner el Génesis en castellano es difícil de conseguir, una versión un poco quizás fuera de lo habitual, pero bien entretenida y que conserva bastante bien la traducción, es el Génesis liberado de Javier Alonso López, un semitista que trabaja con el doctor Antonio Piñero. En ese Génesis liberado tienen en castellano por lo menos una traducción bastante fidedigna, con notas muy divertidas aparte. Así que bueno. Andrés, te quiero agradecer un montón que me hayas acompañado en la inauguración del canal con este primer programa. Y bueno, y que sepas que esta es tu casa de estudio también. Gracias. Bueno, ahí estamos también para otros live cuando necesites. Totalmente, y lo mismo digo, a disposición. Perfecto, gracias. Así que, gracias a vos. Shalom, shalom.